Mi hermano, Cayum, ascendió el pasado primavera. Un ascenso importante, anuncio en toda la empresa, champán en la oficina, ese tipo de cosas. Alta dirección, despacho en esquina, todo el paquete. Mis padres estaban eufóricos. Lo llevaron a él y a su novia a un crucero de lujo de una semana por el Mediterráneo. Paquete completo, todo de 5 estrellas. Publicaron fotos todos los días, cenas en la cubierta, batas a juego, brindis al atardecer con leyendas como tan orgullosos de nuestro chico. Me gustaron las fotos. Envié un mensaje de felicitación, incluso llamé a Cayum antes de que se fueran para decirle, te lo merecías, amigo. Y luego volví al trabajo. 3 meses después, también me ascendieron. No tan llamativo como el de Cayum, pero igualmente importante. Me ascendieron a un puesto de liderazgo en el departamento de análisis de mi empresa. Era la primera vez que dirigía a personas, la primera vez que mi nombre aparecía en el boletín interno. Se lo conté a mis padres durante la cena. Sonrieron y dijeron, eso es genial. Mi padre asintió y añadió un bien hecho. Mi madre preguntó sobre el código de vestimenta en el nuevo puesto, y luego la conversación volvió a girar en torno a Cayum. Su novia acababa de abrir una boutique, habían adoptado un perro. No esperaba unas vacaciones a juego, pero pensé que quizás habría algo, una tarjeta, un brindis, un gesto. En cambio, se fueron a la casa del lago ese fin de semana, solo ellos dos. Sin invitación, sin mensaje, solo una selfie desde el muelle con otra leyenda, por fin un poco de tranquilidad. Al principio, me dije que no importaba. No todo tenía que celebrarse, no todo necesitaba fanfarrias. Pero entonces, 2 semanas después, me enteré por mi tía que habían ofrecido pagar el lugar de la boda de Cayum. Ni siquiera estaban comprometidos. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, lo restó importancia, solo queremos asegurarnos de que estén preparados cuando llegue el momento. Preparados, como si estuvieran preparando un futuro que suponían que yo no necesitaba o no merecía. Pensé en enfrentarme a ellos, pero no quería parecer celoso, o mezquino, o como si estuviera llevando la cuenta. Así que lo enterré hasta que llegó mi cumpleaños. Cayó en martes. No esperaba nada importante, quizás una cena, quizás un pastel, pero cuando llamé para preguntar si estaban libres, mi padre dijo que se iban de la ciudad para una escapada rápida. Pregunté dónde. La misma línea de cruceros que tomamos con Cayum, dijo. Nos hicieron un descuento por ser clientes recurrentes. No dije nada. Él llenó el silencio con una risita, te llevaremos la próxima vez. Pero ambos sabíamos que no habría una próxima vez, no para mí. Esa noche, me senté solo en mi apartamento, comiendo comida para llevar, hojeando sus nuevas fotos del crucero. Cayum había comentado en una, parece familiar. Decenas de me gusta. Nadie me mencionó. Nadie lo hizo nunca. Y ese fue el momento en que algo en mí cambió, no a ira, todavía no, sino a conciencia. No se trataba de un viaje, se trataba de la posición, de cómo me veían, no como el segundo hijo, sino como el que no necesitaba nada, el que podían ignorar porque no se rebelaría, porque nunca armé un escándalo. Creían conocerme, pero eso estaba a punto de cambiar. 2 semanas después de su segundo crucero, tuvimos una cena familiar. No fue nada formal, solo una barbacoa dominical en casa de mis padres, el tipo de cosas que habíamos hecho 100 veces. Cayum y su novia estaban allí, también 2 tías, un tío y nuestro primo, Sam. Casi no voy, pero algo en mí quería ver si decían algo, si las fotos de las vacaciones publicadas en mi cumpleaños venían con aunque sea una pizca de disculpa, un reconocimiento, un brindis tardío, cualquier cosa. En cambio, obtuve un asentimiento de mi padre y un abrazo a medias de mi madre. Ningún feliz cumpleaños, ningún cómo va el nuevo puesto, ningún sentémonos y pongámonos al día. El tema de la noche fue, de nuevo, Cayum. Su empresa le había pedido que hablara en una cumbre regional de liderazgo. Mis padres radiaban mientras él describía la invitación, la lista de invitados y la formación de ponentes. Todos aplaudieron. Alguien preguntó si estaba nervioso. Su novia dijo, nació para esto. Di un sorbo de cerveza y observé. Nadie preguntó por mi ascenso, ni una sola vez. Cuando salió la comida, ayudé a llevar las bebidas de la cocina, nadie se dio cuenta.
Llené vasos, recogí un plato que alguien dejó caer, todavía invisible. En un momento dado, mi madre preguntó si podía tomar una foto del grupo. Levanté el teléfono, los centré y lo vi, una instantánea de todos radiantes, con los brazos alrededor, Kayum en el centro, y yo, fuera del encuadre, literalmente. No me pidió que entrara en la foto. Le devolví el teléfono y entré con el pretexto de comprobar un mensaje, pero no salí de inmediato. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, y escuché. Estaban hablando de los planes de Navidad. Kayum y su novia iban a hacer un viaje al extranjero, su regalo para sí mismos. Mi madre dijo que mi padre había ofrecido contribuir a los vuelos. Ni un segundo se perdió, nadie se preguntó si yo estaría allí, nadie preguntó qué estaba haciendo. Era como si fuera un invitado en la casa donde crecí, útil cuando era necesario, invisible el resto del tiempo. Entonces decidí algo. No iba a discutir sobre el pasado, no iba a preguntar por qué me trataban como a un personaje secundario en mi propia familia, pero iba a empezar a responder de manera diferente. Así que cuando llegó la Navidad, no envié regalos, no aparecí, no envié un mensaje para explicar. Dejé que el silencio hablara. Mi madre llamó 3 días después, te echamos de menos. Le dije que estaba ocupado con el trabajo. Podrías haber dicho algo, dijo. Lo pensé. Dije, pero entonces recordé que ustedes no dijeron nada cuando abordaron un crucero en mi cumpleaños. Se quedó callada, luego dijo, casi a la defensiva, no tenía la intención de hacerte daño. No pensamos que te importaría tanto. Esa frase se asentó profundamente en mi pecho, no porque fuera cruel, sino porque era honesta. No pensaron que me importaría porque yo los entrené para que no lo hicieran. Colgué poco después, cortésmente, no enojado, simplemente acabado. En el siguiente evento familiar, decliné, dije que tenía planes. En el siguiente, no respondí en absoluto. Y poco a poco, las invitaciones llegaron con menos frecuencia. Todavía veían a Kayum todas las semanas, todavía publicaban fotos de brunch, todavía se etiquetaban mutuamente en artículos sobre jóvenes profesionales en ascenso. ¿Yo? Me convertí en un fantasma en mi propia línea de sangre, y por primera vez, dejé de intentar perseguirla. Dejé de medir mis hitos por quien los notó. Hay un cambio silencioso que ocurre cuando finalmente dejas de esperar el reconocimiento de personas que han dejado claro que no te están mirando. Me concentré en el trabajo, no en el sentido de enterrar mis sentimientos en mi trabajo. Quiero decir, realmente me concentré. Empecé a proponer proyectos más arriba en la cadena, asumí riesgos, empecé a dirigir un equipo que duplicó su tamaño en menos de un año. Finalmente, pasé a un puesto con supervisión sobre 3 departamentos, no solo números, estrategia, dirección. Mi nombre empezó a aparecer en los boletines del sector, hablé en un panel, mentoricé a personal junior. Ya no buscaba aprobación, buscaba lo que sabía que era capaz de hacer, y lo estaba logrando. Ese año, compré una casa, no una casa enorme, sino un condominio en una ciudad que me encantaba, brillante, limpio, cerca de un parque, con un balcón que recibía la mejor luz de la tarde. Organicé una fiesta de inauguración, invité a compañeros de trabajo, a algunos amigos de la universidad y a mis vecinos. Mis padres no estaban en la lista, Kayum tampoco. No porque quisiera hacerles daño, sino porque ya no quería actuar para ellos. No quería verlos comparar lo que había construido con lo que Kayum hubiera publicado más recientemente. No quería su aprobación como un sello en un pasaporte que ya me había ganado. Entonces sucedió algo inesperado. Un viejo amigo de mis padres, alguien a quien apenas conocía pero que me había conocido un par de veces de niño, me envió un mensaje en LinkedIn, corto, educado. He oído hablar de tu reciente éxito. Felicitaciones. Tus padres deben estar encantados. Lo miré fijamente, sentí que algo se tensaba en mi pecho, porque no estaban encantados. No habían dicho una palabra. No habían preguntado por el nuevo trabajo, nunca llamaron cuando mi nombre apareció en un resumen de perfiles profesionales, nunca mencionaron el condominio, ni siquiera un comentario en la foto que publiqué, la primera en 6 meses, de pie en el nuevo balcón, con una copa en la mano, sonriendo. Lo sabían, por supuesto que sí, compartíamos suficientes conexiones mutuas. La gente hablaba. Los amigos de la familia comentaron la publicación, mi prima me envió un mensaje para decir que se lo había enseñado a su madre.
Lo sabían, pero aún así silencio. Luego vino el compromiso de Cayum. Fue un anuncio de producción completa, fotos en un campo de flores, un hashtag de marca, champán y un vídeo con dron de la propuesta. El pie de foto dijo que sí. No podría haberlo hecho sin las personas que siempre creyeron en mí. El primer comentario fue de mi madre: estamos muy orgullosos de ti, cariño. Has construido algo hermoso. Cerré la aplicación, no porque estuviera enojado, sino porque finalmente estaba empezando a sentir la diferencia entre ser ignorado y ser libre. No envié un regalo, no le di a me gusta a la publicación, no respondí cuando mi padre envió un mensaje de texto una semana después para decir que se acercaba la fiesta de compromiso y que asumían que yo estaría allí. Respondí simplemente: no asistiré. Sin razón, sin disculpas, y esta vez, sin seguimiento. Habían empezado a notar la distancia. Podía sentirlo en los sutiles cambios, en los ocasionales mensajes de texto de control, en las ligeras dudas en la voz de mi madre cuando dejaba mensajes de voz. Pero no lo habían relacionado con nada que hicieran, porque las personas que no te ven para empezar no pueden imaginar por qué desapareces. Y no me había ido por despecho, me había ido porque finalmente me había dado cuenta de que no le debes cercanía a la gente que solo lo llama familia cuando le conviene. No le debes tu presencia a la mesa donde tu asiento siempre ha sido prestado, nunca construido. No estaba buscando aplausos, ya no. Pero cuando llegó la nominación, algo en mí todavía parpadeó, ese viejo instinto, el que quiere que alguien se dé cuenta cuando finalmente rompes el techo que decían que nunca tocarías. El correo electrónico provenía de una organización de la industria que había respetado silenciosamente durante años, nominado: Alexander Reed, liderazgo en tecnología y análisis. Lo leí 2 veces, y luego simplemente me quedé sentado, sin sonreír, sin levantar el puño, simplemente quieto. Porque, por primera vez, sabía lo que se sentía al ser reconocido por personas que no tenían ninguna obligación de quererme y lo hicieron de todos modos. Mis compañeros de trabajo brindaron, decoraron la cocina de la oficina con serpentinas, alguien horneó un pastel con mi nombre. Hubo discursos, risas, incluso mi antiguo jefe envió una tarjeta manuscrita: hiciste esto sin atajos, todo ganado, todo tuyo. Publiqué una sola foto, solo una placa con mi nombre grabado en la lista de nominados, sin pie de foto. Los comentarios llegaron en masa: viejos amigos, colegas, profesores, algunos parientes lejanos de los que no había tenido noticias en años. ¿Le gustó la publicación? ¿Mis padres? Nada. Ni siquiera un mensaje de texto. Al principio, pensé que tal vez no lo habían visto, pero luego recibí un mensaje de mi prima: Hila, vi tu nombre en esa lista de nominados. Se lo dije a tu madre. ¿No lo sabía? Sí. Simplemente no dijo nada, o no quiso, o no pensó que importara lo suficiente como para descolgar el teléfono. Una semana después, tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios: corbata negra, gran recinto, fotos formales. No gané, pero no necesitaba ganar. Ser nominado fue suficiente, eso y la sala llena de gente que se puso de pie cuando mi nombre fue leído en voz alta, que me vieron, a mí entero. Y luego, cuando llegué a casa, lo vi, un comentario en una de las nuevas publicaciones de Cayum, otro anuncio de carrera, otro logro, y debajo de él, el comentario de mi madre: nunca hemos estado más orgullosos. ¿El momento? 2 horas después de que mi nombre fuera leído en voz alta en el escenario. No lloré, no grité, simplemente me senté y entendí algo que no había querido aceptar ni siquiera después de todo. No se trataba de que yo no tuviera el suficiente éxito, no se trataba de que yo no fuera llamativo, se trataba de papeles. Para ellos, yo no era el hijo predilecto, yo era el que siempre lo arreglaría, el que no necesitaba apoyo, así que no lo ofrecieron. Esa noche, abrí un documento en mi portátil y escribí una carta, no para ellos, para mí, para la versión de mí que todavía quería que lo vieran, que todavía esperaba la llamada que nunca llegaría. Has terminado de esperar, escribí. Has terminado de demostrar. Te vieron, simplemente no quisieron admitirlo. Y ahora no necesitas que lo hagan. Nunca les envié la carta, nunca mencioné la nominación cuando finalmente llamaron semanas después para preguntar si iba a la boda de Cayum. Dije: no. Mi madre dudó: a él realmente le gustaría que estuvieras allí. Nunca me pidió que fuera, dije. Asumió que aparecerías. Ese es el problema, dije. Ella se quedó callada,
luego de nuevo a la defensiva, no tienes que hacer esto tan dramático. No lo estoy haciendo, dije. Solo lo estoy haciendo honesto. No discutió, no se disculpó, simplemente terminó la llamada con un plano, bueno, cuídate. Y eso fue todo, sin seguimiento, sin explicación, solo el espacio en el que había aprendido a vivir, esta vez finalmente en mis propios términos. No fui a la boda, no envié un regalo, no envié lamentaciones, no respondí al chat grupal familiar cuando alguien publicó una foto de Kayumi y su esposa caminando hacia el altar bajo un dosel de fuegos artificiales. Silencié el hilo. No preguntaron dónde estaba, no directamente, pero 2 días después, recibí un mensaje de mi primo, Sam. No habíamos hablado en más de un año, sin peleas, solo distancia, del tipo que ocurre cuando vives vidas diferentes el tiempo suficiente. Oye, no es por ser raro, pero ¿estás bien? Respondí, sí, ¿por qué? Simplemente todos notaron que no estabas en la boda. Tu madre parecía algo molesta por eso. Pensé que podrías tener una razón. Me quedé con eso por un minuto, luego escribí, ella sabía que no iba a ir. Sí, dijo. Pero no creo que pensara que te quedarías con eso. Esa frase se me quedó grabada porque era verdad. Estaban acostumbrados a que yo me doblara, que apareciera, que llenara espacios cuando nadie más lo hiciera, manteniendo la paz callándome. Pero esta vez, no sentía nada, y la ausencia dejó una forma que no podían suavizar. Sam envió otro mensaje un día después, hablé con tu tía Jill. Dijo algo un poco extraño. ¿Sigue? Tu padre le dijo a algunas personas que has estado haciendo tus propias cosas por un tiempo, pero no dijo qué era. Miré el mensaje fijamente. Así que ni siquiera les dicen a las personas lo que hago. Supongo que no, dijo. Cambió el tema muy rápido. No era solo que no estuvieran orgullosos de mí, estaban avergonzados por lo que no podían controlar. No encajaba en su versión del éxito familiar. No pedí ayuda, no dependí de ellos, no desempeñé el papel que me habían escrito. Así que, en lugar de reconocer mi camino, fingieron que no existía. De esa manera, nunca tuvieron que responder por qué habían apoyado a un hijo con vacaciones, financiación y aplausos, y habían dejado al otro construir su futuro de la nada. Más tarde esa semana, Sam y yo tomamos un café. Hizo más preguntas sobre mi trabajo, mi mudanza, mi vida. Dijo que se sentía mal por no mantenerse en contacto. Supongo que pensé que estabas demasiado ocupado, dijo. Lo estaba, le dije, pero no para esto. Nos sentamos en silencio un rato, luego dijo algo que me impactó más de lo que esperaba, siempre pensé que te trataban diferente. Simplemente no sabía cuánto de eso estabas cargando. Eso era lo que pasaba, nadie ve el peso hasta que finalmente dejas de sostenerlo. Antes de que nos separáramos, me miró y preguntó, ¿crees que alguna vez volverás a la familia? Dije, no lo sé. Tal vez. Pero no como alguien que espera que lo dejen entrar. Solo si puedo decidir dónde me paro. Esa noche, pasé la carta de nominación enmarcada camino a la cama. Solía tenerla junto a la puerta para poder mirarla antes de irme a trabajar, prueba de que importaba. Ahora, simplemente vivía allí, callada, presente, como yo. Ya no necesitaba que me lo recordara, pero tampoco la moví, porque algunas cosas no se tratan de ser visto, se trata de estar arraigado en quien eres, tanto si alguien aplaude como si no. El mensaje llegó 6 meses después de la boda, simple, inesperado, oye, ¿tienes tiempo para hablar alguna vez? Lo miré más tiempo del que debería haberlo hecho. Kayum no era del tipo que envía mensajes vagos, siempre era directo, siempre un planificador, siempre el hijo predilecto con una agenda llena de reservas para cenar y reuniones de equipo. Esto no era como él. Respondí 2 horas después, claro. ¿Qué pasa? Preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Dije, de acuerdo. Elegimos un lugar a mitad de camino entre nosotros, una cafetería tranquila con amplios ventanales y demasiadas sillas vacías para un martes por la tarde. Parecía cansado, todavía pulido, todavía con una chaqueta que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler, pero había algo deshilachado en los bordes, en la forma en que se pasaba la mano por el pelo y en cómo no empezaba la conversación con charlas triviales. Simplemente dijo, ¿no viniste a la boda? Asentí. No, no lo hice. Asintió, sin acusación,
solo aceptación. No me sorprendió, dijo después de una pausa, pero supongo que esperaba que lo hicieras. Lo sé, dije, pero nunca me pediste que viniera. No directamente. ¿Necesitaba que lo hiciera? Ese es el punto, miró su café. Creo que no te lo pedí porque conocía la respuesta. ¿Y por qué crees que la respuesta era no?, pregunté. Expiró, porque te dejamos atrás, y actuamos como si fueras tú quien se fue. Eso me detuvo, no porque fuera dramático, sino porque era cierto, y porque era la primera vez que alguien de mi familia lo decía en voz alta. ¿Sabes qué me dolió realmente?, dije. No fueron los cruceros ni la financiación ni siquiera ser ignorado. ¿Qué entonces? Fue el silencio. Fue verlos celebrar unos a otros una y otra vez mientras yo estaba sentado afuera como si fuera normal, como si yo fuera el silencioso, cuando en realidad solo me cansé de intentar importar en una habitación que no dejó una silla para mí. No discutió, no defendió a nuestros padres, simplemente escuchó. No tuvieron la intención de hacerlo así, dijo finalmente. Lo sé, dije, pero aún así lo hicieron. Hablamos durante más de una hora sobre las diferencias de la infancia, las pequeñas maneras en que lo favorecían, las suposiciones que hacían sobre que yo estaba bien por mi cuenta. Y luego dijo, creo que me gustaba ser el favorito porque no sabía lo que te estaba costando, y no sabía lo que el hecho de ser olvidado me estaba haciendo. Dije, hasta que dejé de fingir que no me dolía. Antes de irnos, preguntó si alguna vez consideraría volver, no por ellos, solo para aparecer, para ser visto. Tal vez, dije, pero tendría que ser diferente. Me gustaría que importara más de lo que él sabía. Porque no estaba ofreciendo un puente de regreso a la configuración anterior, estaba abriendo una puerta por la que no tenía que arrastrarme. Esa noche, recibí un mensaje de él, gracias por hoy. Espero que no sea la última vez. Respondí, eso depende de todos nosotros. Y por una vez, creí que podríamos intentarlo, no porque necesitáramos arreglarlo todo, sino porque finalmente estábamos diciendo la verdad. La primavera llegó en silencio, sin anuncios, sin invitaciones formales, solo un mensaje grupal de Cayum, pensando en hacer una cena informal en casa el próximo fin de semana. Abierto a cualquiera que quiera venir. Sin presión. Casi lo ignoré, no por amargura, sino porque ya no estaba seguro de lo que significaría aparecer. ¿Sería incómodo, fingido? ¿Se sentiría como volver a una casa que una vez olvidó que existía? Pero algo en el mensaje era diferente, sin suposiciones, sin horarios, sin culpa pasiva, solo una apertura. Así que fui. La casa de Cayum no era lo que esperaba, no llamativa, no ostentosa, solo una sala de estar cálida, música suave, una larga mesa de comedor que parecía haber visto algunas conversaciones reales. Entré, y por primera vez en años, nadie hizo un gran problema de mi llegada. Ningún dramático mira quién está aquí. Ninguna sorpresa de ojos abiertos. Solo Cayum diciendo, oye, me alegra que hayas venido. Y alguien más, mi prima, Leila, sonriendo y sacando una silla, esta es para ti. No era un trono, no estaba tallado en oro, era solo una silla de madera normal, pero estaba allí, a propósito, y eso importaba más de lo que nadie en esa habitación podría haber imaginado. Hablamos brevemente sobre el trabajo. Mencioné una nueva contratación, un cambio en el liderazgo. Cayum hizo preguntas reflexivas, sin golpes laterales, sin sorpresa fingida ante mis respuestas. Mi tía Jill elogió la forma en que manejé el panel comunitario que había visto en línea. Alguien mencionó la boda, pero no como un arma, solo un marcador de tiempo, y nadie intentó hacerme sentir mal por perdérmela porque estaban empezando a entender que la ausencia no siempre se trata de rechazo, a veces es el único idioma que a alguien le queda cuando ha sido hablado durante demasiado tiempo. Cuando la noche terminó, Cayum me apartó mientras la gente limpiaba. No le dije a mamá que venías, dijo. Levanté una ceja. No pensé que quisiera saberlo. No pensé que fuera asunto suyo, dijo. Se enterará, y tendrá sentimientos, pero no le debes nada. Asentí. ¿Seguro que no te dará problemas por invitarme? Ya lo hace, sonrió. Más vale que valga la pena. Esa fue la primera vez que me reí de todo, genuinamente, no por ironía, no por amargura, solo alivio. Porque, por primera vez, no estábamos fingiendo. Cuando me fui esa noche, Cayum me acompañó a la puerta.
sin palabras pesadas, sin apretones de manos dramáticos. Solo, la próxima vez traerás el postre. Y yo dije, solo si puedo elegir la lista de reproducción. Al conducir a casa, no me sentí triunfante, no sentí que hubiera ganado alguna guerra invisible. Simplemente me sentí con los pies en la tierra, como si finalmente hubiera dejado de orbitar un sistema familiar que nunca creó espacio para mí y en cambio lo vi inclinarse lentamente para encontrarme a mitad de camino, no porque lo exigiera, sino porque dejé de actuar para él. Algunas cosas no habían cambiado, mis padres todavía no llamaban, todavía publicaban sobre Cayum, todavía fingían que la distancia era una coincidencia, pero ya no necesitaba su reconocimiento. Había construido algo fuera de su atención, y lo había dejado crecer lo suficiente como para que no se encogiese bajo su sombra. La silla en la mesa de Cayum no borró lo que había sucedido, pero no necesitaba hacerlo, porque no aparecí para reescribir la historia, aparecí para vivir sin disculpas. No siempre recibes la disculpa, no siempre recibes la ronda de aplausos. A veces todo lo que obtienes es tu nombre pronunciado de nuevo, no como una ocurrencia tardía, sino como una persona que vale la pena sacar una silla. Y a veces, eso es más que suficiente.